Buenos días, nosotros somos el equipo 4 del grupo 503. El facilitador de la materia de endocrinología es el doctor Félix Edmundo Ponce Fajardo y vamos a hablar del tema hipotiroidismo. El temario va a abarcar desde la definición hasta el pronóstico de la enfermedad. En cuanto a su definición, el hipotiroidismo va a ser un síndrome clínico producido por esta deficiencia de las hormonas tiroideas, como vemos en la imagen superior derecha, de la T3 y de la T4, lo que a su vez va a provocar una lentificación generalizada de los procesos o vías metabólicas celulares que van a suceder en el cuerpo, y un ejemplo de esto es el ciclo de Krebs. Si el hipotiroidismo se presenta en los lactantes y niños, va a tener repercusiones más importantes que a comparación de los adultos, porque en los niños va a provocar la lentificación notoria del crecimiento, del desarrollo e incluso del retraso mental. Y en los adultos, los síntomas y signos de esta enfermedad pues van a ser reversibles con la terapia adecuada. De acuerdo a su etiología, podemos ver la clasificación del hipotiroidismo. Tenemos que la primera causa sería la insuficiencia tiroidea, lo cual va a desencadenar un hipotiroidismo primario. Esto va a ser inducido ya sea por la deficiencia de yodo, la tiroiditis de Hashimoto, que es una enfermedad autoinmune, la terapia con yodo radioactivo y la tiroidectomía, que va a ser aplicada para los pacientes con enfermedad de Graves, e incluso puede ser generada por medicamentos como el litio y el interferón alfa. También puede ser por los errores congénitos de la síntesis de estas hormonas tiroideas. Otra causa puede ser por la deficiencia de la TSH hipofisaria, que va a generar el hipotiroidismo secundario. Esto va a ser inducido ya sea por un adenoma hipoficiario, terapia ablativa de hipófisis e incluso por la destrucción parcial de la hipófisis. En el tercer punto tenemos que puede ser provocada por una deficiencia hipotalámica de la TRH, lo cual va a generar el hipotiroidismo terciario, y esto va a ser debido a una disfunción hipotalámica. Esta causa es bastante rara porque la más común va a ser la primera, que es la insuficiencia tiroidea. Y por último, tenemos la resistencia periférica a la acción de las hormonas tiroideas, que van a generar un hipotiroidismo resistente. Es importante señalar que el hipotiroidismo se puede presentar ya sea con bocio o sin bocio. Yo hablaré acerca de la fisiopatología y el hipotiroidismo se va a iniciar por causa de alguna inflamación específica, y esta generalmente va a ser por factores ambientales, o también puede iniciar por una infección en donde va a existir el mimetismo molecular entre los antígenos tiroideos y los antígenos extraños, como por ejemplo el virus o las bacterias. Y estos mecanismos lo que van a producir es la liberación de epítopos ocultos en los antígenos tiroideos, de los cuales básicamente pues van a ser proteínas antígenas. Y junto con la liberación de estos epítopos se va a producir una infiltración de macrófagos y de células dendríticas. Eh, Estas van a actuar como células presentadoras de antígeno, y finalmente estas células van a ir hacia los linfonódulos, en donde van a gatillar una respuesta inmune que va a finalizar con la infiltración de la glándula tiroides por macrófagos, linfocitos T y linfocitos B. Y ya después, al producirse una alteración en la selección de los linfocitos en el timo, una alteración en la eliminación de los linfocitos autorreactivos, y también al disminuir la actividad inhibidora de los linfocitos T reguladores, se va a producir una lesión autoinmune en la tiroides. Siguiente, por favor. Eh, los linfocitos TSD4, estos básicamente se van a encargar de iniciar la cascada de eventos que van a finalizar con la destrucción de la glándula tiroides, ya que estos van a liberar citoquinas como la necrosis tumoral beta, la interleuquina 2 y el interferón gamma.
y ya estos van a producir una expresión de antígeno de complejo mayor de histocompatibilidad de los tirocitos y también van a producir la proliferación dentro de la glándula tiroides de linfocitos TCD4 y de linfocitos TCD8. También van a hacer la proliferación de los macrófagos y de las células dendríticas, la proliferación de los linfocitos B y de las células plasmáticas, ya que al producirse como una presión de los antígenos contra el complejo mayor de histocompatibilidad de tipo 2, lo que va a hacer esto es producir linfocitos autorreactivos autotóxicos y ya estos van a liberar a la granicina y esto es una mezcla de proteasas y de perforinas y estas van a producir apoptosis en las células que presentan este tipo de antígeno. Y ya por otro lado, los linfocitos autorreactivos de tipo CD8 van a liberar a lo que es la perforina, la cual va a inducir a la necrosis por daños citotóxicos de los tirocitos y aparte los linfocitos TCD8 van a liberar a la granicina B y la granicina B va a inducir a la apoptosis de los tirocitos y ya finalmente las células plasmáticas son las que se van a encargar de producir los anticuerpos antirreceptores del TSH, del tipo bloqueador. Y ya lo que van a hacer estos anticuerpos es básicamente bloquear al receptor del TSH para que así se produzca una disminución en la producción de las hormonas tiroideas y ya esto va a generar el hipotiroidismo. Las células plasmáticas van a producir anticuerpos antiperoxidasas y ya estos van a formar inmunocomplejos de la membrana basal y los tirocitos van a responder a esto con la liberación de las citoquinas y ya estas se van a encargar de activar una mayor cantidad de linfocitos y así es como todos estos factores se van a conjugar para así producir el hipotiroidismo. Siguiente, por favor. Ahora veremos manifestaciones clínicas del hipotiroidismo. Bueno, el aspecto clínico pues de este es muy amplio y está condicionado a factores fundamentales, donde generalmente se ven las hormonas tiroideas, que se verá un consumo de oxígeno y efectos termogénicos. También observaremos una intensidad de déficit hormonal en la edad del individuo en el que se instale pues, el déficit en sí. En todos los pacientes se presentará un grado variable de astenia y de letargia, que va a ser una disminución del consumo de oxígeno. Y se verá una intolerancia al frío, que será una reducción pues, de la termogenia. Se verá en infancia y adolescencia un retraso en el crecimiento y desarrollo psicomotor, además de que todos los órganos, aparatos y sistemas orgánicos se verán afectados. En las manifestaciones clínicas generales, los síntomas serán intolerancia al calor, astenia y aumento de peso, y en signos hipotermia. En las manifestaciones clínicas se verán síntomas de somnolencia, pérdida de memoria y cambios de personalidad, y en los signos bradilalia, bradicitia, psicosis hipotiroidea, una reducción en la audición y sentido del gusto, ataxia y retraso de la fase de relajación de los reflejos osteotendinosos y se verán calambres. En los neuromusculares veremos como síntomas la debilidad y dolor articular, y en los signos una rigidez articular y síndrome del túnel carpiano. En las manifestaciones gastrointestinales se verán náuseas y estreñimiento en síntomas, y en signos una macroglosia y unas ascistis. En las cardiorrespiratorias veremos que pues habrá una disminución de la tolerancia en el ejercicio físico como síntoma, y voz grave, hablar lento, bradicardia, se presentará una hipertensión leve a moderada, un derrame pericárdico o derrame pleural en los signos. En la esfera gonadal y genital podremos observar una reducción de
el líbido, disminución de la fertilidad y alteraciones menstruales. Y en mujeres podrá verse pues que habrá un aborto. En la piel y faneras, como síntomas, podremos observar piel áspera y fría, una cara hinchada y blanda, caída del vello y caída del cabello. Y en los signos veremos una piel con coloración pálida amarillenta, cabello áspero y quebradizo, reducción del pelo tercio de lista de las cejas, uñas estriadas y quebradizas, axilas secas, hinchazón periorbitaria y edemas en cara, en el dorso de las manos y en los tobillos. Podremos observar al lado de las imágenes que también habrá alteración del metabolismo y alteración de la sangre, donde en el metabolismo se verá una disminución de energía, de disminución del metabolismo basal y se presentará intolerancia al frío y baja temperatura basal. En las alteraciones de la sangre se verá la anemia, hipercolesterolemia y la disminución de eritropoyetina, de vitamina B12 y una disminución de la absorción de hierro. Siguiente. Bueno, yo les voy a hablar acerca del examen físico. Tenemos que la tiroides se encuentra fija en la parte anterior de la tráquea, a la mitad entre la escotadura externa y el cartílago tiroides. Es fácil de ver y de palpar. Para este examen físico, el paciente debe tener un vaso de agua para la deglución cómoda. Y existen 3 maniobras. La primera es que con buena luz que provenga detrás del examinador, se den instrucciones al paciente de que degluta un sorbo de agua. Aquí se observa que la glándula, a medida que asciende y desciende, puede notarse agrandamiento y la nodularidad. En la segunda se palpa la glándula en posición anterior con la deglución. El pulgar va colocado en posición anterior a lo largo de la tráquea y permite localizar el istmo y los lóbulos conectados junto con el lóbulo piramidal, que se extiende en dirección superior desde el istmo y a menudo es palpable en pacientes con enfermedad tiroidea autoinmunitaria. Y en la tercera tenemos que el examinador coloca la mano derecha sobre el hombro izquierdo del paciente y usa su pulgar derecho para palpar el lóbulo izquierdo. Y a medida de que el paciente deglute, esto permite una apreciación completa del tamaño y la textura y el contorno del lóbulo. Ya usando la mano izquierda, puede palparse el lóbulo derecho. Los pulgares del examinador deben estar en posición medial a los músculos esternocleidomastoideos a fin de evitar confundirlos con los lóbulos tiroideos. Algunos expertos recomiendan la palpación desde detrás, usando 3 dedos para palpar cada lóbulo, mientras el paciente va deglutiendo. Pero pues esta técnica plantea la desventaja de que no permite ver la glándula durante la palpación. Y pues en circunstancias normales se puede ver que la tiroides apenas es palpable. Tiene una superficie uniforme y tiene consistencia blanda, parecida a la del caucho. La porción bulbosa palpable de cada lóbulo de la glándula normal mide alrededor de 2 centímetros en la dimensión vertical y aproximadamente 1 centímetro en la dimensión horizontal por arriba del istmo. Una glándula tiroides agrandada se llama bocio y este agrandamiento generalizado se le denomina bocio difuso. El agrandamiento irregular o con protuberancias es bocio nodular. También pues es necesario notar la desviación traqueal por un bocio, linfadenopatía cervical, posiblemente relacionada con un cáncer tiroideo y pues distensión venosa yugular y eritema facial por obstrucción de la salida torácica por un bocio grande. Y pues en las imágenes podemos ver, en la primera, en la A, se observa el cuello, en especial cuando el paciente deglute. En la segunda, la B, se examina desde la parte delantera, rotando la glándula un poco con el pulgar, mientras se palpa desde el otro lóbulo con el otro pulgar. En la C, se examina por detrás usando los 3 dedos y la misma técnica. Y en la D, el tamaño de cada lóbulo o de los nódulos tiroideos se pueden medir al dibujar un esbozo sobre la piel. Continuando con el diagnóstico, vamos a encontrar que la medición de la concentración sérica de TSH
tiene que ser nuestro primer examen a realizar y también es muy útil en nuestro diagnóstico certero. Esta medición sérica de la TSH nos sirve porque logra identificar aún los grados más leves de disfunción tiroidea y porque es específica. Vamos a encontrar que el valor de referencia de la TSH sérica se encuentra entre 0.5 a 4.0 microunidades sobre litro. Por lo tanto, un valor menor a 0.5 nos confirmaría que estamos tratando a una persona con hipotiroidismo. Una vez confirmado esto, se debe realizar una segunda prueba para confirmar nuestros resultados y teniendo en la segunda prueba que nos habla de un paciente con hipotiroidismo, es cuando tenemos que realizar una medición de la T4 y T3 sérica en su estado libre, es decir, que no está unida a ninguna proteína plasmática. En la medición de estas hormonas se puede realizar mediante ensayos inmunométricos y mediante ensayos de radioinmunoensayo. Acabe resaltar que esta medición sérica se realiza pues, en lo que es el plasma sanguíneo porque pues, estas hormonas circulan libremente en la circulación sanguínea y por eso lo podemos medir a partir de aquí. Entonces vamos a tener que en los ensayos inmunométricos, abreviados IMA, también se le conoce como método de sándwich, porque vamos a tener que un anticuerpo, que por lo general va a ser un anticuerpo monoclonal, se va a unir contra el epítopo en la molécula de TSH. Después vamos a tener al otro anticuerpo monoclonal que también se va a unir a otro epítopo de la TSH y de esta manera ya va a crearse como que una etiqueta que ya va a ser un marcador que es más fácil de detectar porque se le va a emplear enzimas ya sea de colorimétricas, fluorescentes o de quimioluminiscencia. Y al estar unidos estos van a emitir cierta intensidad y esta intensidad va a ser totalmente proporcional a la concentración de TSH. Y bueno, en conjunto tenemos que comparar tanto los resultados de la TSH y de la concentración de T4 y T3 séricas para diagnosticar de qué tipo de hipertiroidismo estamos hablando. En esta tabla, primero tenemos que tomar a consideración si el paciente está recibiendo algún tratamiento que inhiba la respuesta de la TSH. Si está recibiendo un tratamiento de este tipo, pues se le sugiere al paciente que suspende ese tratamiento de 5 a 6 semanas, ya que este va a ser el periodo necesario para que la glándula hipófisis logre recuperarse después de haber tenido un tiempo prolongado de supresión. Teniendo en cuenta esto, ahora sí vamos a encontrar que si encontramos una T4 que esté en el rango normal o que esté ligeramente bajo del rango normal y una TSH normal, estaremos hablando de un hipotiroidismo tipo subclínico. Este representa la forma más leve de hipotiroidismo y pues como consecuencia justamente vamos a encontrar sus valores ligeramente disminuidos, pero realmente no van a afectar a la vida del paciente o por lo general no va a suceder. Y después tenemos al hipertiroidismo primario que va a representar la mayor parte de nuestros casos. Aquí vamos a encontrar una T4 bajo y una TSH alto. Y finalmente tenemos al hipotiroidismo tipo secundario, donde vamos a encontrar una TH bajo y una TSH que puede estar ya sea normal o que puede estar baja. Usualmente en el hipotiroidismo no se solicita de primera mano en estudios de imagen o biopsias, ya que este es más dirigido a si nosotros estamos sospechando de algún nódulo o algún cáncer que está afectando a la glándula tiroides, pero como bien lo mencioné hace un momento, en el hipotiroidismo puede haber o no bocio. Si se halló bocio en exploración física, sí podríamos pasar a ella,
Pero nuevamente, como estamos hablando que la mayoría de los casos se presenta un hipotiroidismo primario donde no se encuentra bocio, no se suelen solicitar esto y de esta manera pues se evita el usar o gastar en exámenes clínicos que terminan siendo innecesarios para nuestro diagnóstico clínico. En cuanto al tratamiento médico, el hipotiroidismo se va a tratar con T4, o mejor conocida T4, T sintética o T de reemplazo. Su vida es alrededor de 7 días, de modo que solo necesita administrarse una vez al día. Sus principales funciones van desde la mejoría de la sintomatología, reducir el tamaño del bocio, normalizar la secreción de TSH y evitar el sobretratamiento. Tenemos el Euthirox, que es conocido por su nombre comercial, y su nombre genérico es levotiroxina sódica. Este tratamiento tiene una duración aproximadamente de 4 a 6 semanas. La dosificación varía de acuerdo con la edad y el peso corporal del paciente. Como podemos ver, la edad representada es de 0 a 6 meses hasta la vida adulta. Primero tenemos que tomar en cuenta la dosis de microgramo por kilogramo por día y asimismo sabremos la dosis de microgramo por día. Estas mediciones son las más frecuentes a utilizar, pero puede tomar tiempo determinar la dosis adecuada de la hormona tiroidea, ya que el médico se va a basar en la dosis inicial, peso, edad y enfermedades asociadas. Después de 6 a 8 semanas, el médico hará pruebas para medir el nivel de hormona en la sangre. También tenemos que este tratamiento médico tiene diferentes presentaciones. Van de 25 microgramos a 200 microgramos, depende de la dosis que necesite el paciente. De igual manera, de este medicamento hay otras presentaciones comerciales, pero pues principalmente lo que vamos a tener que el compuesto va a ser la levotiroxina sódica. Lo que puede variar es en la composición del medicamento, tal vez en alguno u otros dos componentes diferentes, pero mayormente se utiliza lo que es la Euthirox. El objetivo pues de ese tratamiento es regularizar o normalizar los niveles de TSH, lo cual tenemos que tomar en cuenta que su valor de referencia es de 0.4 a 4 miliunidades por litro. En algunas recomendaciones o observaciones donde podemos tener cuidado es en pacientes de edad avanzada o aquellos con enfermedades cardíacas. Es mejor empezar con ellos con dosis bajas e igualmente ir haciendo unos estudios de laboratorio para checar las concentraciones. Los estados de mala absorción frecuentemente son productos de soya, antiácidos, complementos de calcio o compuestos de hierro, y estos lo que van a hacer es que va a disminuir la absorción de T4. Por lo tanto, la eficacia en el paciente no va a ser la misma. Así que es importante que en estos pacientes el tratamiento debe administrarse antes del desayuno y otros compuestos podrán tomarse posteriormente de 4 horas. También tenemos lo que son los inhibidores de protones, que estos de igual manera pueden causar una alteración en la absorción, pero no se ha demostrado que sea una contraindicación en el tratamiento. En pacientes hospitalizados, en caso de tener uno en esta situación, lo que se hace es manejar mediante terapia por vía parenteral sostenida, que la vía parenteral de T4 es alrededor de un 75 a 80% de la dosis por vía oral. Esta T4 de reemplazo o sintética, pues como ya se mencionó, tiene una vida prolongada de 7 días, de modo
que si el paciente es incapaz de tomar medicamentos por vía oral o presenta algunas dificultades y se suspende por algunos días, pues la omisión de esa terapia no va a ser perjudicial al tratamiento del paciente. Siguiente, por favor. Finalmente hablaremos de pronóstico. Bueno, con un tratamiento apropiado, el pronóstico a largo plazo suele ser muy bueno, mientras que una evolución del hipotiroidismo no tratado consiste en un deterioro lento, lo que conlleva finalmente a un coma mixedematoso, que este es un hipotiroidismo profundo que va desde estupor, letargia y con el cual se puede asociar a hipotensión, hipoglucemia, hipotermia, convulsiones, etcétera. Y finalmente conduce a lo que es la muerte. Como consecuencia de la vida media de la tiroxina, se requiere tiempo para establecer equilibrio en una dosis fija. Por eso es muy importante vigilar la tiroxina y la TSH cada 4 a 6 semanas hasta que se alcance un equilibrio. Y a partir de ese equilibrio, entonces, la tiroxina y la TSH pueden vigilarse una vez cada 6 a 12 meses. Aunque cabe resaltar que la dosis de T4 se aumenta alrededor del 50% en la mayoría de las mujeres durante el embarazo, mientras que en los pacientes de edad avanzada metabolizan la T4 más lentamente y es probable que la dosis tenga que disminuirse de manera gradual con la edad. De nuestra parte sería todo. Gracias por la atención prestada.